El fin del mundo se origina el día que nosotros fallecemos. Así vamos a titular este tema. La Biblia, hermanos, habla acerca de la muerte. Primeramente, la muerte tiene muchas definiciones en la Biblia, pero una de las más generales es la separación del hombre de Dios. Es la ausencia de Dios en el hombre. Ahora, la muerte a lo largo de la Biblia se define en tres grandes espacios o tres grandes acontecimientos que le acontecen. Ahora, la muerte se origina producto de un desorden de la creación de Dios. O sea que la creación de Dios tenía un diseño. Y el diseño de la creación de Dios, usted ve, era que el ser humano fuera eterno. Le dio una eternidad. Y producto de lo que usted y yo ya conocemos, se genera un desorden allá en el capítulo número 3, debido a el quebrantamiento de las normas de Dios. Entonces se ocasiona y se introduce en este universo un factor que se le llama la muerte. Ahora, la muerte la muerte que habla la Biblia tiene tres fases para que lo entendamos así. La primera fase, que se origina ahí en el capítulo número 3 del libro de Génesis, es la muerte física. Ahora, ¿por qué se origina la muerte? ¿Por qué se origina la muerte? La muerte se origina producto de haber roto las reglas de Dios. Se lo voy a ejemplificar para que lo podamos entender con una metáfora. Por ejemplo, ¿por qué se originan las cárceles? Para que lo entendamos así. ¿Por qué se originan las cárceles? Las cárceles tienen un origen, y uno de los orígenes de las cárceles es debido a que hay un grupo de personas que no pueden administrar su libertad. La libertad es uno de los activos y de las cosas más preciadas que tiene la vida. Pero hay un grupo de personas en la sociedad que cuando usted les da el lingote de oro, que es la libertad, ellos no lo pueden administrar. Ellos no pueden comportarse. Este tipo de personas no pueden comportarse. Ellos en sus mentes están diseñadas para quebrantar las reglas, para quebrantar las leyes, para quebrantar el ordenamiento que hay en la sociedad. Entonces, como estas personas, las personas estas que poblan las cárceles, se entiende que son personas que tuvieron libertad, pero no pudieron administrar esa libertad y por ende no pueden vivir con todas las demás personas que pueden administrar su libertad. Entonces la sociedad diseñó hace algunos años las cárceles. Entonces a estas personas saquémoslas de acá, saquémoslas y las vamos a poner en un lugar aparte. Entonces por eso ellos tienen que vivir con otras personas que no pueden administrar su libertad. Entonces, ¿cómo se conoce a una persona que no puede administrar su libertad? Es una persona que en su mente constantemente está pensando en robar. Es una persona que constantemente en su mente está pensando en violar. Es una persona que no puede tener frenos en sus emociones, en sus conductas. Es una persona que continuamente, cuando odia, quiere matar al prójimo. Entonces, todas esas son las conductas que reflejan a una persona que no puede vivir en libertad. Entonces, por eso que la sociedad viene y diseña las cárceles, unas más que otras. Entonces, saquémoslos y que ellos vivan con los otros que no pueden vivir en libertad. Así se originan las cárceles. Entonces, la muerte, ¿por qué se origina? Para que lo podamos entender. La muerte se origina porque el Señor había diseñado un paraíso, en este universo había diseñado un paraíso para que los seres humanos viviéramos. Pero resulta
que en este paraíso que el Señor había creado y creó, los personajes que Dios puso en el paraíso no pudieron vivir en el paraíso que Dios había diseñado, para que lo entendamos así. No pudieron vivir. En ese paraíso que Dios había diseñado, en ese jardín del Edén, no había muerte. En el jardín del Edén no había enfermedades. En el jardín del Edén no había todos y la mayor parte de los males que ahora a nosotros nos traen tristeza. Solo el tema de enfermedades, solo póngase a pensar en un lugar en donde no existen las enfermedades. Imagínense qué bonito, un lugar donde no existen las enfermedades. Así era el jardín del Edén, donde Dios había puesto a Adán y a Eva. Póngase a pensar un lugar en donde no exista la muerte. ¿Cuánto dolor nos trae la muerte? Entonces, pero debido a que este hombre que Dios había puesto en este jardín, él no puede vivir. Y usted ve que le dan las reglas y le dicen a este hombre: mira, tú, las reglas son estas. De todos estos árboles puedes comer, pero de este árbol no puedes comer. Pasaron los años. Algunos creen que Adán vivió 500 años, otros 1000 años. Los años, la Biblia no establece cuántos años Adán gozó de esta plenitud, de este paraíso. Pero llegó un momento en donde este hombre no pudo tener dominio propio, no pudo decir no, y se saltó las reglas. Entonces, pero las reglas del inicio, ¿cuáles eran? El Señor fue claro y le estableció reglas y le dijo: mira, el día que tú me falles, le dijo a Adán, mira, de todos estos árboles podés comer, pero hay un árbol que no podés comer. Y el día que vos comás de ese árbol, ese día van a aparecer las enfermedades en tu vida. Ese día vas a morir. Ese día va a pasar esto. Ese día va a pasar esto otro. Lo que nos dice ahora nosotros la ley: el día que vos mates a una persona, vas a ir a parar a una cárcel, ya no vas a poder vivir con tu papá, ya no vas a poder vivir con tu mamá, ya no vas a poder vivir con tus hijos, sino que hay una parte especial para aquel que transgrede la ley. Entonces el Señor fue claro con Adán y le dijo: mira, el día que tú comas de ese árbol, va a pasar esto, esto, esto y esto. Fue claro, se lo aclaró muy bien. El Señor pudo haberlo quitado, pero si el Señor lo quita, entonces nosotros fuéramos robot. El Señor le encanta que de nosotros salga la voluntad para decir: yo no quiero eso. Entonces viene el Señor y le dice: mira, el día que tú comas de ese árbol, entonces van a aparecer las enfermedades, van a aparecer la muerte. Pero Adán no se queda ahí, sino que vámonos al hecho: come. Y al comer, entonces, para que lo entendamos, aparecen las cárceles de los seres humanos, aparecen las enfermedades, aparece la muerte. Pero cuando el Señor en el capítulo 3 condena al Adán inicial, a ese hombre, hay una sentencia de parte de un juez, que es Dios, contra Adán. Y en esa sentencia viene el Señor y lo condena eternamente. Y entonces en esa condena aparece, dentro de esa condena aparece la muerte, la institución de la muerte. Ahora, la muerte lleva 3 fases. La fase física, la muerte física, que aparece en el capítulo 3 del libro de Génesis, que cuando una persona, parte del castigo, para que lo entendamos así, parte del castigo de esa sentencia es que la muerte va a tener 3 fases en cada ser humano. Entonces, la primera fase es la muerte física, que es la que todos nosotros nos trae un dolor, el desprendimiento. Uno de los dolores más fuertes que enfrenta el ser humano es la muerte. Es la muerte. Se cree que es el dolor más fuerte. ¿Por qué? Porque es un dolor que usted no lo puede tocar. Es un dolor interno, la separación del cuerpo y del alma y del espíritu. Entonces, la muerte aparece en el ser humano, pero en esa sentencia el Señor le dice: mira, el día que tú transgredas la ley, el día que tú comas de ese árbol, vas a morir físicamente, vas a morir espiritualmente
y vas a morir eternamente. 3 fases de la muerte. Entonces viene la muerte física que todos nosotros conocemos, que es la que nos duele, y nosotros quisiéramos pensar que ahí acaba la vida, que ahí acaba nuestro mundo, que ahí acaba todo. Eso fuera como decimos en las culturas hindú, creen esa línea de que a través de la muerte física acaban todos nuestros males. El problema es que no se entiende el capítulo número 3 del libro de Génesis, que la sentencia es amplia. Es amplia. No solo es la muerte física, sino que también conlleva la muerte espiritual. Y no solamente conlleva la muerte espiritual, sino que conlleva también a la muerte eterna. Entonces ahora, cuando nosotros entendemos que la muerte aparece en el ser humano, viene a golpearnos a todos los seres humanos, nos golpea la muerte fuertemente. Entonces, pero el problema está de que el mundo y el sistema en que nosotros nos movemos nos hace creer en relativismos. ¿Y qué es lo que significa eso? No creer en verdades absolutas. Por ejemplo, hay cosas que son verdades absolutas, que usted no puede emitir opinión, que usted no puede emitir variables. Se lo voy a poner así. ¿Qué color usted ve esta alfombra que usted ve acá? Esto es azul. Yo la veo azul. Pero esto va a ser azul, pasen 500 años, pasen 1000 años, pasen 2000 años, va a ser azul. Pero el problema de nuestra sociedad, eso es una verdad absoluta, que esto, el blanco es blanco y va a ser blanco, pasen 100 años o pasen 200 años o pasen 300 años, va a ser blanco. Así como usted lo vemos, el blanco. El problema es que la sociedad en que nosotros vivimos, este sistema en que nosotros vivimos, el ambiente nos ha hecho creer que ahora este ya es negro y ahora vea esto y es blanco. Ese es el relativismo. Entonces nos han hecho creer de que hay un montón de cosas que ya no son azules, que ya no son blancas, que ya no son negras, que ahora por el pasar de los años se han convertido en azul, se han convertido en blanco. Entonces, cuando usted ve este tipo de fenómenos o este tipo de conclusiones, usted ve el engaño de la sociedad, el engaño de cómo Satanás se ha metido en la sociedad, cómo Satanás se ha metido en las iglesias, cómo Satanás se ha metido en todo el ambiente para engañarnos con verdades relativas. Hay una verdad. El ser humano tiene que enfrentar una realidad, y la realidad que tiene que enfrentar el ser humano es que se tiene que enfrentar a la muerte, y la vamos a enfrentar, la muerte, tarde o temprano. Unos más tarde que otros, unos más tempranos que otros. La verdad es esa, es una verdad absoluta, que tarde o temprano usted o yo vamos a enfrentar la muerte. ¿Cuántos lo creen? Esa es una verdad. Usted y yo no podemos obviar esa realidad, ni ahora, ni mañana, ni dentro de un mes, ni dentro de 3 meses. Hay una verdad: todos los seres humanos vamos a enfrentar la muerte. ¿Cuántos lo creen? Entonces el problema es que la sociedad nos tiene divagados, la sociedad nos tiene entretenidos, el diablo nos tiene entretenidos. Usted ve que dentro de las iglesias se tiene que traer un payaso. Dentro de las iglesias se tiene que traer la diversión. O sea, hemos traído los circos a las iglesias. ¿Por qué? Para que entretener al pueblo, entretener a la iglesia, para que la iglesia se sienta bien, para que la iglesia no enfrente la realidad, la verdad. Y eso es perverso dentro de las iglesias, dentro de la sociedad, porque hay una verdad. Usted y yo, tarde o temprano, vamos a tener que enfrentar la muerte. No lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice Dios.
Entonces, pero el ambiente es, divagamos. Entonces, en las iglesias nos prestamos para entretener, que traigámosles este payaso a los hermanos ahora. Por eso es que usted ve que el verdadero evangelio se ha perdido rotundamente. Entonces, cuando usted ve la falsa doctrina de la prosperidad, eso no significa que no vamos a ser prósperos, pero todo eso es divagar, todo eso es hacerle creer a la oveja que no va a enfrentar la verdad, que no va a enfrentar la realidad. ¿Y cuál es la realidad? El enfrentamiento a la muerte. Y yo siempre lo he dicho, siempre lo he dicho que este momento tan difícil para usted y para mí y para todos los que estamos vivos y tenemos que enfrentar este momento difícil, yo digo, qué bonito aquellos que se van en familia, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que uno iba en el carro y nos morimos todos. O uno iba en un avión y se cayó el avión y nos vamos todos. El problema es que esos son casos excepcionales, en donde uno enfrenta la muerte con la familia. Pero la mayoría de veces, y las probabilidades más altas es que usted y yo vamos a enfrentar la muerte solitos. Ahí no va a estar mi esposa, ahí no va a estar mi esposo, ahí no van a estar mis hijos, ahí no va a estar el patrón, ahí no va a estar la empresa, ahí no va a estar mi tío, ahí no va a estar mi tía. Yo solo voy a tener que enfrentar ese momento difícil. Esa es una realidad. Y nadie más va a estar ahí. Ahí no va a estar papá, ahí no va a estar mamá, ahí no va a estar la abuela, ahí no va a estar el abuelo. Entonces, cuando yo entiendo esta verdad, entonces no puedo obviar, no puedo ser partícipe de estarle diciendo, hermano, usted tiene que prosperar, usted tiene que salir adelante en esto. Sí, está bien, pero el reto más grande que usted va a enfrentar en su vida va a ser el momento de la muerte. Porque en ese momento de la muerte, usted va a empezar la primera fase, la muerte física. La muerte física. Y la muerte física lo va a llevar a otra muerte. Y la otra muerte lo va a llevar a la otra muerte. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Pero ahora resulta en la sociedad molesto, hasta incorrecto que se hable de la muerte. Uy, hermano, no sea tan fatal. Uy, hermano, no sea tan negativo. Mire, hermano, ¿para qué está hablando de la muerte? La gente no va a querer venir a la iglesia. Mire, hermano, esto, otro. Pero es mejor que se nos diga la verdad. Siempre el pastor siempre nos ha dicho, es mejor que nos digan, mire, usted tiene este problema de enfermedad. Porque esa enfermedad lo va a hacer a uno reaccionar. A mí me gusta una filosofía que usan los doctores, ¿verdad? Y los doctores usan una filosofía. Y la filosofía que ellos usan es irse a lo más extremo de la enfermedad. Entonces muchas veces la persona tiene indicios de cáncer, pero el doctor le dice, ya tiene cáncer. Y entonces eso es bueno. Eso es bueno. ¿Sabe por qué? Cuando a usted le dicen, mire, ya tiene diabetes, mire, ya tiene prediabetes, mire, ya tiene cáncer, mire, ya tiene esto. Eso es bueno. Pero no es para que nosotros nos aflijamos. No es para que nosotros nos muramos y mire, entiérrennos. No, eso es para que nosotros entendamos que tenemos que reaccionar ante esa situación que estamos pasando. Y la reacción que tenemos que tener no es una reacción terrenal. Por ejemplo, yo me recuerdo cuando a mí me dijeron, mire, usted es prediabético. ¿Y eso qué significa? Le digo, mire, eso significa que ya dentro de poco usted va a ser diabético. Entonces cuando a uno le dicen eso, uno lo que tiene que hacer es dejar el azúcar, dejar esto otro. Eso es bueno, porque uno tiene que reaccionar para evitar la tragedia mayor, que ya sería la enfermedad completamente. Entonces por eso es que muchas veces nosotros lo que no entendemos y no queremos entender es que hay una realidad.
Entonces la realidad es que usted y yo tenemos que enfrentar la muerte. Entonces, ¿cómo la voy a enfrentar? Entonces, el diagnóstico de esta tarde es: usted y yo, y no solamente usted y yo, sino que todos los seres humanos tenemos que enfrentar la muerte tarde o temprano. Entonces, cuando yo entiendo esta verdad, cuando yo entiendo esta realidad, entonces, y me dan el diagnóstico que estoy enfermo. Por ejemplo, se dice que cuando una persona le diagnostica cáncer, estaba escuchando un comentario que dice que es producto de un montón de azúcar durante toda su vida. Entonces, si uno le dicen, mire, yo estoy enfermo de esto, entonces lo primero que uno debería de hacer es dejar el azúcar por completo y odiarlo, porque eso es lo que me llevó a esa condición. Entonces, cuando entonces si usted me dice, mire hermano, fíjense que vaya, la condición que me llevó a mí a fracasar con mi cuerpo, ustedes ven cómo yo llegué a esa condición, a 350 libras. ¿Por qué yo llegué a eso? Porque a mí me engañaron. A mí esta sociedad me engañó. ¿Y cómo me engañó? Sencillo, yo siempre lo he dicho, el origen de mi obesidad y de mi gordura es que a mí me dijeron que la comida de la calle era comida. Entonces yo desayunaba en la calle, almorzaba en la calle y cenaba en la calle. Yo no comía. 15 años en mi casa nunca comí yo, ni desayuné, ni aunque hubiera comida en mi casa, yo no comía en mi casa. Yo comía en la calle. Entonces el problema es que a lo largo de 10 años me doy cuenta que eso no es comida. Y me llevó a un fracaso, me llevó a una muerte. Entonces cuando yo bajé en el 2020, entonces yo quedé con un odio contra todas esas cadenas alimenticias. Para que usted tenga una idea. Y pasaron 3 años que yo no me fui a sentar a un McDonald's, que yo no me fui a sentar a un pollo campero, que yo no me fui a sentar a una comida rápida. No, los odiaba. Y cada vez que pasaba ahí los odiaba, porque eran los que habían causado todas mis enfermedades durante 15 años. ¿Me estoy dando a entender? Entonces yo los odiaba y decía, realmente estos son los culpables de lo que me hicieron, me engañaron. Entonces la gente, y hermano, ¿qué hizo ahora? Yo mismo cocinarme, yo mismo hacer los huevitos. Entonces la gente vive en un autoengaño. Y entonces, ¿qué debe de hacer uno? ¿Qué debe de hacer uno? ¿Qué debe de hacer uno? Lo que uno debe de hacer es entender que voy a enfrentar la muerte. Voy a enfrentar la muerte. Y la muerte no se puede enfrentar con las manos. La muerte no se puede enfrentar con los pies. La muerte no se puede enfrentar con mi religión. La muerte no se puede enfrentar con mis títulos. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. El pastor siempre nos ha dicho una gran verdad. Y una de las grandes verdades que el pastor nos ha aterrizado a lo largo de todos estos años ha sido esta verdad. Cuando usted se presente delante de Dios, cuando usted y yo se presente delante de Dios, ¿cuántos se van a presentar delante del Señor? Ese día que nosotros nos presentemos delante del Señor, allá no valen los títulos, allá no vale dónde usted vivía, allá no vale quién era usted aquí en la tierra. Allá vamos a estar desnudos. Allá se van a presentar unos, Señor, fíjate que allá en la tierra, digamos así como millonarios que eran multimillonarios que se van a salvar y se van a presentar delante del Señor. Señor, yo allá en la tierra tenía 10,000 empleados. Señor, yo allá en la tierra, fíjate que manejaba 2 aviones. Mira, Señor, fíjate que yo en la tierra era famoso. Entonces el Señor, sí, sos salvo, pero aquí, mira, Señor, aquí, fíjate que yo allá en la tierra vivía, allá en Los Ángeles, en una colonia que le llaman Beverly Hills, solo millonarios. Sí, está bien, pero el problema es que aquí no vale nada de lo de la tierra.
Entonces, en esa eternidad, las únicas cosas que valen por los años se nos ha predicado acá es lo que nosotros hicimos para la obra de Dios y para Cristo. Eso es lo que nosotros nos vamos a presentar delante del Señor. Y cuando uno entiende esa verdad, entonces uno se aflige. Y entonces, ¿cuál es la aflicción? La aflicción es con qué nos vamos a presentar delante del Señor tarde o temprano. Por ejemplo, si usted ha sido parte de este ministerio, durante estos 27 años, a lo largo de estos 27 años, aquí iniciamos con una familia, y esta iglesia se ha caracterizado mire, cuando uno inicia una iglesia, uno tiene dos vías: autoengañarse, que es como la mayoría de las iglesias inician, que lo que hacen es, se traen un sector de la iglesia donde están, se traen miembros de donde están, y entonces se lo traen para donde ellos están. Pero acá nosotros hicimos la excepción. Entonces no nos trajimos a nadie, iniciamos solos, sin nadie, no éramos pastores. Y la misión del pastor desde el inicio, y la filosofía, ustedes saben, de esta iglesia ha sido: no nos interesan los hermanos de otras iglesias. Los hermanos de otras iglesias, que los atiendan sus pastores. Ya tienen pastor, ya Dios los salvó. Nos interesan los inconversos. ¿Cuántos han escuchado esa? Nos interesan los inconversos. Para no cansarle, todo el cuerpo pastoral de la iglesia, actualmente, todos son hijos de casa. Personas que no se congregaban en otra iglesia. Personas inconversas que nunca habían ido a otra iglesia, habían escuchado el evangelio del Señor y vinieron un domingo acá a la iglesia, escucharon la palabra de Dios, aceptaron al Señor y se convirtieron al Señor. Al Señor. Entonces, pero eso ha tardado 20 años. Pero al principio venían pastores ya hechos y nos decían: mire, hermano, si usted nos da un salario, nosotros le traemos tanto. Ya pastores hechos. No nos interesa. No nos interesa. Nos vamos a tardar 20 años en que se hagan hijos espirituales acá. No importa. Pero todos los que estamos acá, un día vinimos aquí a la iglesia, escuchamos al pastor predicar, aceptamos a Jesucristo y hemos seguido acá. Somos hijos de acá, no nos congregamos en ninguna otra iglesia. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Entonces, a lo largo de todos estos años, la misión ha sido evangelizar. Entonces son 27 años. Un promedio en cada evento, se han dado un promedio de 100 a 150 almas, para que usted tenga una idea, de personas nuevas que se traen, se invitan acá a la iglesia y aceptan al Señor los días del evento. Entonces, si usted hace números, 100 por 27 es una cantidad grande. ¿Dónde están? No nos interesa, sino que nosotros lo que nos interesa es que hayamos hecho la misión y la visión y hacer nuestra parte. ¿Dónde los tiene el Señor? No se sabe. Yo les he mencionado, el pastor general aceptó en una campaña en Jutiapa, en Progreso, en Guatemala, dos jovencitos estaban predicando un domingo en la tarde en un parque, y entonces el pastor pasó, escuchó a los jovencitos y él fue el único que pasó, no había nadie más en un parque. Y eran dos jovencitos que estaban predicando y no sabemos quiénes son. Solo tenemos la idea que son de la iglesia Príncipe de Paz.
Los hemos ido a buscar a Guatemala, no los hemos encontrado, no sabemos si ya murieron, no sabemos dónde están, no sabemos si están perseverando, no sabemos dónde están, pero la cosa es que hicieron la misión y la visión de llevar el evangelio del Señor. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Entonces, porque a veces usted se puede decepcionar, hermano, yo no lo veo, no veo todos esos frutos, sí, porque como le estoy explicando, nosotros somos un claro ejemplo de eso. ¿Dónde están? Dios sabe. Entonces, durante estos años, póngale a 100 por 27, son 2.700. Si usted se muere y nosotros nos morimos, usted, porque estas almas no son del pastor, esas almas no son mías, esas almas no son de ustedes, esas almas son de toda esta manada, todo este grupo. Entonces, cuando nos presentemos allá delante del Señor, usted no se va a presentar con la mano vacía si ha sido obediente. Si usted ha sido obediente, ha sido obrero, ha sido anfitrión, ha hecho su parte. Entonces, si usted ha hecho su parte, usted allá delante del Señor, si usted muere antes o después, cuando usted se presente delante del Señor, a usted lo van a evaluar por todo esto que se ha hecho acá. Entonces, por eso es que el pastor nos dice: miren, las almas no son mías, las almas son del Señor, y entre todos nosotros tenemos estos resultados delante del Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Y allá vamos a poderle decir al Señor: Señor, mira, nosotros no buscamos hermanos, no buscamos pastores ya hechos, sino que nosotros nos enfocamos en el perdido. Muchos otros hermanos se nos han añadido, pero no los buscamos nosotros. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Entonces, cuando nos presentemos delante del Señor, ¿con qué nos vamos a presentar? Allá no le va a poder decir: Señor, mira, fíjate que yo tenía 3 títulos. No, no vale eso. Allá, cuando usted y yo se haya presentado, nos presentemos delante del Señor, usted debe decir: Señor, yo te serví en misión evangélica El Remanente, fui obrero por 20 años, tuve mi hogar de restauración por 30 años, tuve esto y lo hice con todo amor. Aquí están los resultados, y el Señor allá le va a sacar los resultados. Buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Eso significa entrar en la realidad. ¿Cuál realidad? Que tarde o temprano nos vamos a enfrentar a la muerte. Esa es una realidad. Y entonces la muerte física, que va a ser la primera que vamos a enfrentar. Váyase usted al a la primera carta de Corintios, en el capítulo número 6. En la primera carta de Corintios, vea lo que dice en el versículo número 9. Porque vaya, todo esto genera miedo, pero no es para generar miedo, sino es para tratar la enfermedad, para tratar el reto que tenemos. Capítulo número 6 y el versículo número 9. Léalo conmigo. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, mire, para enfrentar la primera muerte que vamos a tener, que es la muerte física, primeramente dice acá que no pueden heredar el reino de Dios todos los que practican esta conducta, este tipo de conductas. Hermano, entonces ahora usted entiende por qué no es bueno el alcohol. No es que nosotros seamos fatalistas, no es que nosotros seamos cuadrados. Ahí usted lo está leyendo, no lo digo yo, lo dice la carta a Corintios en el capítulo número 6. Los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, pero usted ve la iglesia contemporánea,
Vea qué perverso, cómo se ha metido Satanás en la iglesia. Le dicen a los hermanos, le dicen a la iglesia: no se preocupe, no se case, no se case, usted así se va a ir al cielo. Le dicen a la gente: no hombre, así no se preocupe, usted de vez en cuando échese sus cervecitas, échese sus vinitos, de vez en cuando, no se preocupe, el día que usted se muere, directito va para el cielo. Esa es una mentira de Satanás. Eso no es cierto. El día que la persona que está practicando este tipo de conductas no va a heredar la vida eterna. Y es mejor que se lo diga ahora, para que deje esas prácticas y esas conductas, que se enfrente a una verdad, a una falsa verdad. Hay una señora que se llama Mary Baxter. Esto es algo extrabíblico, que no significa que es bíblico. No significa que es bíblico. No lo tome por cierto, pues, ahorita que lo voy a mencionar. Entonces ella en un libro habla y dice la descripción del infierno. Y dice que la descripción del infierno, ella tuvo un sueño y en esa revelación, yo no soy de tanto eso, pero nos trae para que le ilustramos. Y dice que el infierno es como un cuerpo, que Dios se lo mostró, no sé si será verdad, pero usémoslo para que podamos lograr entender esto. Entonces dice que el infierno es como un cuerpo. Entonces es la mano derecha, la mano izquierda, el pie derecho, el pie izquierdo, el estómago, la mandíbula, la cabeza. Y entonces dice que las personas que están muriendo están cayendo en un lobby, como de un hotel, en una recepción. Ella dice que fue. Y entonces cae la persona en esa recepción. Y dice que están toda la gente que está muriendo, ¿verdad? Que no pasó el filtro, este filtro, ¿verdad? Ya la muerte física, está muriendo, y los tienen como en una recepción. Ahí dice, en esa recepción le llama a ella la mandíbula del infierno, o sea, la boca, la entrada. Entonces ahí la gente la tienen sentada y ahí están revisando qué tipo de pecados cometió en la tierra. Y entonces, si la persona fue brujo, va para tal parte. Si la persona fue un asesino serial, va para tal parte. Si la persona fue un violador serial, va para tal parte. Si la persona fue un ladrón, va para tal parte. Y así dice sucesivamente. Ahí mismo dice, están cayendo pastores, curas, religiosos. Y ahí mismo están cayendo, dice, y llegan con el saco, y llegan con la corbata, y llegan con la sotana. Y entonces ella lo vio, dice. Y entonces estando ahí, dice, ya los clasifican y los mandan. Dice que a los brujos los mandan para el corazón del infierno. Es la parte más dura, de las partes más duras, porque dice que ahí los tiene. O sea, el diablo no está ahí, para que entienda. El diablo está suelto. No esté malentendiendo las cosas. El diablo no está en el infierno. O sea, recuérdese que la Biblia no menciona eso. El diablo está suelto ahorita. Dice que los campos los tienen en el aire, y del aire él está comandando todo el universo. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces el diablo dice que llega ahí a ese corazón del infierno, y ahí están los demonios azotando a los brujos. Y dice que los agarran con una lanza y les pegan en el mero corazón, y gritan, y una muerte, etcétera. No tengo tiempo para describirle todo lo que dice. Pero lo que le quiero mencionar es que dice que ella fue a una parte de ese corazón del infierno. Y hay una parte, dice que hay una planicie. Y en esa planicie dice que están como unas cárceles así. Y la llevaron a ella y iba por cada cárcel. Y en cada cárcel había un pastor. Dice que ahí encontró papas, ahí encontró pastores, ahí encontró evangelistas, ahí encontró maestros. Y dice que están con la Biblia predicando en la cárcel. Y dice que están predicando, y de repente están predicando, de ahí se les cae la piel al piso, gritan y se ríen, y una sucesión. Entonces uno dice, ¿y por qué están ahí? Si eran pastores. ¿Y por qué estaban ahí si eran evangelistas? ¿Y por qué estaban ahí si eran miembros de la iglesia? Porque el mundo lo divagó. Es que usted no se tiene que creer, o sea, usted tiene que entender que tarde o temprano va a enfrentar la muerte. Y dice aquí que la muerte se enfrenta con la sangre preciosa de Jesucristo. O sea, cuando yo
he renunciado a mi yo, cuando yo me he arrepentido de mis pecados y le digo: Señor, yo soy pecador, necesito que lave mis pecados, límpiame, yo no puedo entrar al cielo con estos pecados, estoy arrepentido. Entonces la sangre de Cristo nos viene y nos lava y nos da la vida eterna. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces ahora usted puede ver, imagínense, entonces venir y usar los púlpitos para decirle: hermano, usted tiene que sacar el gigante que está en usted. No, pero termino con la idea. Entonces estaba con el infierno. Entonces dice ella que va a esa parte de los pastores y dice que llegan miembros de las iglesias de sus pastores. Y dice que llegan a gritarle: maldito. Y le empiezan a gritar al pastor. Y le dicen: ¿por qué no me dijiste que por esta fornicación estoy aquí? ¿Por qué no me dijiste que por esta cosa estoy aquí? Mire, hermano, estos mensajes no son tan apetecibles porque son aterradores supuestamente, pero esto es vida para nosotros, hermano. Si es necesario dejar a esa otra mujer, déjela. Si es necesario, dijo el Señor, quitarse el ojo, quíteselo. No se lo quite. Ya no practique eso, porque lo va a llevar a la muerte. Y en ese momento dice que le gritan al pastor: y usted, perro, dice que le dice, y esto, y lo maldice. ¿Por qué no me dijo que por el cuaro yo estoy aquí, que por esta mujer yo estoy aquí, que por esta otra cosa yo estoy? Y le gritan y le tiran. Es mejor esto, hermano. Es mejor esto que enfrentar una falsa verdad. Vea la religión lo que le dice a uno. La religión le dice a uno que no te preocupes. Mira, vos mujería, vos metete drogas, metete alcohol, hace una vida libertinaje, que no te preocupes, que hay otra, le llaman el purgatorio. Hay otra esfera en donde no te has ido al infierno, sino que es una sala, y que allá todavía podemos hacer una oración de aquí para que San Pedro no te mande de un solo. Falso, eso es falso. La verdad es que hoy que nosotros estamos vivos, tenemos que tomar la decisión si queremos a Cristo o queremos la muerte eterna. Entonces, ¿se recuerdan de que le comenté que yo pasaba por esos restaurantes y los odiaba? Estos me engañaron. Entonces, eso mismo hay que hacer con el pecado, hermanos. Eso mismo. Todas las cosas que nos llevan a esta muerte física, a la muerte eterna, a la muerte espiritual, aborrézcalas. Porque le digo, mire, dice la Biblia que es un lugar de tormento, mañana, tarde y noche. Le voy a decir algo. Las cárceles aquí las hacen para 100 años, cadenas perpetuas. Pero esta condenación de esta muerte espiritual y de esta muerte eterna no es para 10 años, no es para 100 años. Dice, es muerte eterna, no tiene fin. O sea, van a pasar 1000 años, van a pasar 2000 años, van a pasar 3000 años, y la persona va a permanecer ahí. Hermano, esto es mejor, esto que está escuchando es vida. Si a mí me hubieran dicho esto, mire, hermano, si a mí me lo hubieran dicho hace 20 años, yo no me hubiera engordado. ¿Entendió lo que le dije? ¿Sabe quién me lo dijo? Mi hermano Adonías, el pastor Adonías. Me dijo: mira, necesito que te sentes. Sentate, me dijo. Necesito que veas una película que te voy a poner. Y me sentó. Va, está bien. 2 horas. Va, está bien. Obediente, pone atención, te voy a hacer preguntas. Va, está bien. En la pandemia me senté como un niño viendo y entendí cómo el azúcar es más poderosa que la cocaína
Entendí cómo me engañaron por 15 años, diciéndome que eso era comida. Pero ¿qué hice? ¿Qué fue lo que hice yo? No me quedé de brazos cruzados. Yo reaccioné y sigo reaccionando y sigo cayendo. No significa que no caigo, pero la clave no está en quedarse caído. ¿Cuál es la clave? En no rendirse. Sí, si va a caer usted en la fornicación, yo no le estoy diciendo, no le estoy hablando de perfección. Somos débiles, somos carnales. Va a caer y va a volver a caer y va a volver a caer. Pero cada vez que usted se caiga, tiene que decirle al Señor: me rindo, Señor, me rindo, me rindo, me rindo, no puedo. Y entonces cuando el Señor lo vea a usted